SCP-198. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-198 se encuentra en una habitación segura del sitio, con guardias armados apostados fuera para prevenir cualquier acceso no autorizado. SCP-198 debe ser guardado bajo videovigilancia a las 24 horas en una caja sellada y cerrada, 0,5x0,5mx05m, y con la llave guardada en un lugar seguro accesible solo para personal con autorización de nivel 3 o superior. Bajo ninguna circunstancia nadie del personal de la Fundación debe manipular a SCP-198. Toda manipulación de SCP-198 debe hacerse solamente mediante medios robóticos remotos o sujetos de prueba de clase D. A la luz del incidente 198, hay el incidente 198-B, la clasificación del objeto ha sido elevada a Euclid y se ha establecido el protocolo de contención 198. El contenedor de SCP-198 ahora debe mantenerse sobre una balanza digital conectada a un sistema de alarma con sistemas auxiliares para la energía en su habitación segura. Cualquier variación de peso indicará una brecha de contención y los supervisores de sitio deben promulgar inmediatamente el protocolo de contención 198 detallado a continuación. Descripción. SCP-198 ha tomado numerosas formas desde su llegada a la posesión de la Fundación en 19. Desde la adquisición, se ha observado que SCP-198 ha tenido docenas de formas diferentes incluyendo un vaso de plástico, una botella de cerveza de vidrio de marca, latas de refresco de aluminio de las marcas y un vaso tequilero gigante que decía un tequila, 2 tequilas, 3 tequilas, piso, una botella de agua plástica con una etiqueta parcialmente pelada y datos borrados. Estas formas siempre aparecen parcialmente llenas con el líquido que se esperaría que contuviese un envase de ese tipo. En la actualidad, SCP-198 aparece como una taza de café ordinaria de porcelana blanca, con rayas verticales azules espaciadas uniformemente alrededor de su exterior. No hay marcas visibles del fabricante ni otros detalles notables sobre su aspecto en su forma actual. El objeto ha resistido todos los intentos de destrucción o toma de muestras para su posterior análisis. Cuando está inactivo, SCP-198 puede contener los esperados 240 ml, 8 onzas, de líquido que pudiera contener cualquier taza estándar. El comportamiento anómalo no se manifiesta hasta que un ser humano vivo agarra a SCP-198 para sostenerlo. Aproximadamente entre 2 a 5 segundos después de que se sostenga el SCP, se vinculará instantáneamente a través de métodos desconocidos, aunque dolorosos a la mano o manos del manipulador. Los sujetos de prueba han reportado el dolor de la vinculación con SCP-198 como una sensación abrasadora o ardiente, aunque los observadores externos ni los instrumentos pueden detectar calor. El uso de guantes u otras barreras entre el objeto y la mano no impide el proceso de vinculación siempre y cuando el sujeto aún pueda agarrar SCP-198. Pruebas exhaustivas han revelado que el vínculo parece ser a nivel molecular y es permanente hasta la muerte de su titular. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún medio para romper el vínculo incluyendo cortar o separar los dedos o mano del sostenedor ya que cualquier herida bajo la muñeca del sujeto se cura instantáneamente. Se han propuesto más pruebas del rango de curación hasta el brazo del manipulador quedando pendientes de aprobación. Una vez vinculado, cualquier líquido dentro de SCP-198 desaparecerá y el contenedor inexplicablemente comenzará a llenarse desde la parte inferior con un líquido o material semisólido, parando solo una vez que alcance la parte superior del contenedor. El líquido o semisólido es diferente para cada sostenedor, pero hasta la fecha ha sido un fluido corporal o excreción humana en cada instancia de prueba. Estos casos han incluido saliva humana, sudor, sangre, bilis, moco, orina, heces y datos borrados así como combinaciones de 2 o más de estos. Una vez que SCP-198 se haya llenado, el sostenedor será sometido a deshidratación rápida y o demacración, quedando cada vez más desnutrido hasta el punto de la muerte, lo que ocurre generalmente dentro de 24 horas si no se hace nada para impedirlo. La ingestión estándar de alimentos, líquidos o nutrientes suministrados por IF no hacen nada para revertir o retrasar este proceso. Las pruebas han revelado que el único medio por el cual el sujeto puede obtener sustento es mediante el consumo de los contenidos de SCP-198. Sin embargo, la tasa constante de deshidratación y emaciación sigue siendo la misma, forzando al sujeto de prueba a consumir grandes cantidades de las excreciones casi constantemente para mantenerse vivo.
Cuando el contenido se consume o, como es a menudo el caso, es arrojado fuera del contenedor, SCP-198 seguirá rellenándose automáticamente. Los sujetos de prueba han durado tanto como 70 horas consumiendo las excreciones antes de finalmente sucumbir al agotamiento o negarse a consumir más de los contenidos, lo que invariablemente conduce a la muerte. Con la expiración del manipulador, se rompe el vínculo con SCP-198 y nuevamente se puede manipular el objeto. En aproximadamente el 75% de los casos de prueba, SCP-198 desaparece una vez que el vínculo está roto y vuelve a aparecer casi instantáneamente en una superficie plana cercana, aparentemente con una preferencia por las mesas o estantes dentro de la misma habitación, y tomará una forma nueva. Aproximadamente el 90% de las reapariciones de SCP-198 está dentro de las proximidades del ahora fallecido manipulador, pero varias veces el objeto se ha observado reapareciendo en cuartos cercanos de contención, de observación y en un caso datos borrados. Debido a la naturaleza catastrófica de ese incidente, se debe extremar la precaución al estar en proximidad a los cuartos de contención o de pruebas de SCP-198. Se insta al personal de la Fundación a no traer con ellos ninguna bebida o contenedor dentro de 100 m del cuarto de contención de SCP-198 incluso cuando el objeto no está siendo investigado activamente. SCP-198 fue adquirida por la Fundación desde un búnker subterráneo en Alemania, tras el descubrimiento accidental del búnker por parte de trabajadores de la construcción. Informes de actividad extraña y muertes entre la empresa de construcción con respecto a este búnker trajeron el objeto a la atención de la Fundación. El agente, en respuesta a la ubicación, descubrió varios cadáveres fallecidos y sumamente demacrados, algunos muy antiguos y otros más recientes. Inconsciente de la naturaleza de sus muertes o el SCP en cuestión, el agente había acordonado la zona y esperaba refuerzos. Fue entonces que la naturaleza del objeto SCP se reveló cuando el agente tomó equivocadamente lo que parecía ser una botella de agua cerrada de una mesa en el sitio de construcción. Los refuerzos llegaron para encontrar a un agente extremadamente agitado, vomitando y luchando por sacar de su mano una copa llena de datos borrados fresca. Más tarde el agente se autoeliminó durante la limpieza del lugar. Incidente 198, A. Fecha. 20 Ubicación. Sitio. Descripción. Aproximadamente a las 2:15 p.m., el investigador John, quien estaba trabajando en una sala de observación adyacente al cuarto de contención de SCP-198, alcanzó lo que pensó que era su termo de té helado solo para descubrir que estaba firmemente adherido a lo que parecía ser SCP-198. Inmediatamente, el investigador notificó a los supervisores de sitio que, después de una inspección del cuarto de contención 198, descubrieron que SCP-198 realmente no estaba en su contenedor. Por lo menos 3 meses habían pasado desde el último experimento que se había realizado en SCP-198 sin incidentes. El investigador fue entrevistado por personal del sitio y se mantuvo con vida consumiendo el contenido de SCP-198 por 31 horas antes de finalmente negarse a beber más del contenido. Incidente 198, B. Fecha. 20 Ubicación. Sitio. Descripción. Aproximadamente a las 8 am, el guardia de seguridad Albert se detuvo a tomar una taza de café de una sala de descanso que más tarde se determinó estaba ubicada a 3 pisos debajo y a 2 pasillos de la sala de contención de SCP-198. El guardia se encontró adherido a SCP-198 cuando intentó tomar una botella de crema de leche del refrigerador de la sala de descanso. Una vez más los supervisores de sitio fueron notificados de una potencial brecha de contención y se descubrió que el contenedor de SCP-198 estaba vacío. El guardia fue entrevistado y decidió autoeliminarse antes que consumir algo del contenido de SCP-198. Inmediatamente después del incidente 198-B, los supervisores de sitio determinaron que la clasificación del objeto debía aumentarse a Euclid y fue creado el Protocolo de Contención 198 para manejar futuras brechas. Protocolo de Contención 198. El Protocolo de Contención 198 debe ser ejecutado inmediatamente por los supervisores de sitio después de haber detectado una brecha de contención de SCP-198.
En caso de que la alarma conectada a la balanza de SCP-198 comience a sonar, el sitio debe ser cerrado y todo el personal debe evitar inmediatamente cualquier envase de bebidas y evacuar las instalaciones hasta que SCP-198 pueda ser localizado y asegurado adecuadamente. Para las bitácoras de pruebas, véase la bitácora de experimento 100.